Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo oculto, a una nueva travesía hacia los límites de nuestro mundo conocido. Hoy no viajaremos a un continente, sino a fragmentos de tierra aislados en la inmensidad del océano, lugares donde el tiempo parece correr a un ritmo distinto y donde la realidad se entrelaza con el mito de una forma palpable y profunda. Hoy zarpamos hacia las islas del misterio. Son enclaves solitarios, mundos en sí mismos, cuyas leyendas han sido moldeadas por el aislamiento, el rugido de las olas y los susurros de presencias enigmáticas. Nuestra expedición nos llevará a 3 de los lugares más magnéticos y misteriosos del planeta. Primero, desembarcaremos en Rapa Nui, la isla de Pascua, el ombligo del mundo, para caminar bajo la mirada silenciosa de los Moai y descubrir a los espíritus Aku Aku que los custodian. Desentrañaremos el brutal ritual del Tangata Manu, el hombre pájaro y la trágica guerra entre los Hanau Epe y Hanau Momoko. Luego, cambiaremos las aguas cálidas del Pacífico por los canales brumosos del archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile. Allí nos cuidaremos del grotesco Trauco y su temible esposa, la Fiura. Navegaremos a bordo del espectral Caleuche y conoceremos a la realeza del mar, la Pincoya y el todopoderoso Millalobo. Finalmente, pondremos rumbo a un paraíso prohibido, la isla del Coco, para buscar el legendario tesoro de Lima, una fortuna custodiada por la traición y los fantasmas de piratas. Preparen su espíritu de aventurero, porque las islas que vamos a explorar guardan celosamente sus secretos, listos para sentir la brisa salada cargada de leyendas. Entonces, icen las velas, que nuestro viaje comienza. Capítulo 1. Los Moai y los guardianes Aku Aku de Rapa Nui. Nuestro primer destino es el punto más aislado del planeta, un pequeño triángulo de tierra volcánica en medio del vasto océano Pacífico. Rapa Nui, la isla de Pascua. Imaginen llegar a sus costas tras semanas de ver solo agua. Lo primero que impacta no es el paisaje, sino la sensación. Una energía antigua, palpable, que emana de la propia tierra. Y luego los ven. Silenciosos, imponentes, monumentales, los Moai, gigantes de piedra con miradas vacías que parecen escrutar el horizonte, o quizás el alma de quienes se atreven a observarlos. Se han escrito miles de teorías sobre cómo una civilización tan aislada pudo tallar, transportar y erigir estas estatuas de hasta 80 toneladas. Pero para los Rapa Nui, la respuesta no es solo ingeniería, es espiritual, porque cada Moai no es solo una estatua, es un Aringaora, un rostro viviente habitado por el mana, el poder espiritual de sus ancestros. Y estos rostros vivientes no están solos, están protegidos por seres invisibles y poderosos, los Aku Aku. La historia de origen de los Aku Aku es tan antigua como la propia isla. No son fantasmas en el sentido occidental, sino espíritus de la naturaleza y, más comúnmente, de los antepasados. Cuando el primer rey, Hotumatua, llegó a la isla, trajo consigo no solo a su pueblo, sino también a sus sabios y a sus espíritus protectores. Estos espíritus se asentaron en la isla, eligiendo cuevas, rocas y volcanes como sus moradas. Con el tiempo, los espíritus de los jefes y de las familias importantes que morían también se convertían en Aku Aku, permaneciendo en la tierra para guiar y proteger a sus descendientes. No todos son benévolos. Al igual que los humanos, existen Aku Aku buenos y Aku Aku malévolos. Los buenos ayudan a sus familias,
les advierten de peligros en sueños y protegen los lugares sagrados, o Ahu, donde se levantan los Moai. Los malos, en cambio, disfrutan causando problemas. Esconden objetos, hacen que la gente se pierda y provocan enfermedades o mala suerte a aquellos que los ofenden o que violan los tapu, las prohibiciones sagradas. Describen a los aku-aku de diversas formas, algunos como pequeñas figuras humanoides, otros como sombras danzantes y algunos malévolos como seres deformes y aterradores. Se dice que los aku-aku son los verdaderos guardianes de los Moai. Cuando un turista intenta tocar una estatua o escalar un au, no es solo el cuidador del parque quien se enfada. Los Rapa Nui creen que el aku-aku protector del lugar tomará nota de la ofensa y podría castigar al infractor con mala suerte, un accidente durante su viaje o incluso una enfermedad al regresar a su hogar. Son los vigilantes invisibles del patrimonio sagrado de la isla. Historias locales hablan de equipos de arqueólogos que sufrieron extraños fallos en sus equipos o de fotógrafos cuyas cámaras dejaron de funcionar misteriosamente al intentar captar imágenes en zonas prohibidas. Pide permiso antes de entrar en una cueva, advierten los ancianos Rapa Nui, y nunca, jamás, le faltes el respeto a un ahu. Esta no es una simple recomendación turística, es una ley espiritual. Los viajeros aseguran haber sentido una atmósfera pesada e inexplicable en ciertas partes de la isla, especialmente cerca de la cantera de Rano Raraku, donde cientos de moai yacen inacabados, como si los escultores hubieran dejado sus herramientas y huido de algo repentinamente. ¿Fue una guerra, una catástrofe, o quizás ofendieron a un aku-aku demasiado poderoso? La advertencia es clara. Cuando caminas por Rapa Nui, no estás solo. Estás caminando sobre una tierra poblada por los espíritus de sus antepasados, y ellos te están observando. Tu respeto determinará si tu visita será una bendición o el comienzo de una inexplicable mala racha. Los Moai son el rostro visible del misterio de Rapa Nui, pero los aku-aku son su alma invisible. Son el recordatorio de que la verdadera esencia de la isla no está en la piedra, sino en la energía espiritual que la impregna. Así que, si alguna vez tienes el privilegio de estar frente a estos gigantes de piedra, recuerda que no estás solo ante una escultura, sino ante un ancestro, y su guardián invisible está justo a tu lado. Capítulo 2. Make y el ritual del Tangata Manu, el hombre pájaro. Dejamos la quietud de los Moai para dirigirnos a uno de los lugares más dramáticos y peligrosos de Rapa Nui, el acantilado del volcán Rano Kau. Imaginen estar al borde de un precipicio de 300 metros de altura. El viento del Pacífico te golpea con una fuerza brutal, y abajo las olas se estrellan contra unos pequeños islotes rocosos, los Motu. Este escenario de vértigo fue el teatro del ritual más importante y extremo de la historia tardía de la isla, la competencia del Tangata Manu, el hombre pájaro. Esta ceremonia no era un simple juego, decidía quién gobernaría la isla durante un año. Era una prueba de fuerza, valentía y sobre todo del favor de los dioses, en particular del dios creador, Make. La historia del origen del culto al Tangata Manu marca un punto de inflexión oscuro en la historia de Rapa Nui. Durante siglos, la sociedad se rigió por el poder hereditario de los Ariki, o reyes. Pero, entre los siglos XVII y XVIII, la isla sufrió una crisis ecológica y social. La deforestación, la sobrepoblación y la escasez de recursos
llevaron a guerras internas y a la caída del antiguo orden. El poder de los Moai y de los ancestros pareció debilitarse. En este caos surgió un nuevo culto, centrado en Make, el dios de la fertilidad y creador de la humanidad. La leyenda cuenta que Make creó al hombre y a la mujer a partir de arcilla roja y les dio la vida. Era un dios poderoso pero exigente, y para aplacarlo y asegurar la fertilidad de la tierra y del mar, se instauró la competencia del hombre pájaro. El poder ya no se heredaría, sino que se ganaría en una prueba que bordeaba el suicidio, demostrando ser el elegido de Make. La manifestación de este culto era la competencia anual. Cada primavera, cuando el ave marina, Manutara, el gaviotín sombrío, llegaba a los islotes para anidar, los jefes de los clanes más importantes se reunían en la aldea ceremonial de Orongo, al borde del acantilado. Cada jefe elegía a un campeón, un Hopu, que competiría en su nombre. La prueba era brutal. Los Hopu debían descender por el peligrosísimo acantilado de Rano Kau, nadar más de 1,5 kilómetros en aguas infestadas de tiburones hasta el islote de Motunui y esperar allí, a veces durante semanas, a que las aves pusieran sus huevos. El primer Hopu que encontrara un huevo de Manutara lo asegurara en una pequeña cesta atada a su frente y lograra regresar nadando y escalando el acantilado sin romperlo, se convertía en el ganador. Su jefe era entonces declarado el Tangata Manu, el hombre pájaro, la encarnación de Make en la tierra durante 1 año. El Tangata Manu vivía en reclusión ceremonial, se afeitaba todo el vello corporal, se pintaba de blanco y rojo y se le consideraba tapu o sagrado. Su palabra era ley y su clan gozaba de privilegios y control sobre los escasos recursos de la isla. El primer huevo decide el destino de todos. Cuentan que era el lema de la competencia. Los testimonios de este ritual no son solo leyendas, están grabados en la piedra. En Orongo se pueden ver más de 1,700 petroglifos que representan al Tangata Manu, una figura mitad hombre, mitad ave. Se dice que el espíritu de Make vigilaba la competencia, protegiendo a su elegido y provocando la muerte de los demás. Muchos Hopu morían en el intento, ya sea cayendo del acantilado, ahogados por las corrientes o devorados por los tiburones. La victoria de uno significaba la muerte de muchos otros. La advertencia implícita en la leyenda es sobre los peligros del fanatismo y de cómo una sociedad en crisis puede recurrir a rituales extremos para encontrar un orden. La competencia del hombre pájaro que se practicó hasta la llegada de los misioneros cristianos en la década de 1860 representa un período oscuro pero fascinante, donde la supervivencia de todo un pueblo dependía de la fragilidad de un huevo. El ritual del Tangata Manu es una ventana a un capítulo desesperado de la historia de Rapa Nui, un tiempo en que los dioses silenciosos de piedra fueron reemplazados por un dios creador que exigía una prueba de sangre y valor. Nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué medidas extremas tomaríamos nosotros si nuestro mundo se derrumbara? El acantilado de Orongo sigue allí, un testigo mudo de la fragilidad de la civilización y de la increíble resiliencia del espíritu humano, capaz de las más grandes proezas y de los más terribles rituales. Capítulo 3. La guerra de los orejas largas y los orejas cortas. Permanecemos en Rapa Nui, pero ahora nos adentramos en una de sus leyendas más enigmáticas y controvertidas, una que habla de conflicto,
de clases sociales y de un posible genocidio que podría explicar muchos de los misterios de la isla. Es la historia de la guerra entre dos pueblos, los Hanau Epe y los Hanau Momoko, conocidos popularmente como los Orejas Largas y los Orejas Cortas. Imaginen la isla en su apogeo. Los Moai se erigen orgullosos sobre sus plataformas, pero la sociedad no es homogénea. Conviven dos grupos distintos, con costumbres y quizás hasta orígenes diferentes. La tensión entre ellos crece, alimentada por la escasez de recursos y las diferencias de poder, hasta que estalla en un conflicto final y devastador en una zanja llena de fuego. La historia de origen de esta guerra, transmitida oralmente de generación en generación, cuenta que los primeros habitantes de la isla, liderados por Hotumatua, eran los Hanau Momoko, los de cuerpo delgado, o, como se tradujo erróneamente, orejas cortas. Tiempo después llegó una segunda migración, los Hanau Epe, los de cuerpo robusto, o orejas largas. Este segundo grupo tenía la costumbre de alargar sus lóbulos de las orejas con pesados adornos, una práctica común en otras culturas, como la inca. Los orejas largas, según la leyenda, eran la clase dominante, la élite. Eran los sacerdotes y los artesanos que poseían el conocimiento para tallar y erigir los moai, y obligaban a los orejas cortas, la clase trabajadora, a realizar la labor pesada. Durante siglos, esta estructura social se mantuvo, pero el resentimiento de los orejas cortas crecía con cada generación. La manifestación final de este conflicto, según la leyenda, fue una batalla cataclísmica. Los orejas largas, presintiendo una rebelión, decidieron exterminar a los orejas cortas. Para ello, cavaron una enorme zanja en la península de Poike, la llenaron de leña y planearon acorralar a sus enemigos y quemarlos vivos. Pero los orejas cortas, advertidos por una mujer de los orejas largas que estaba casada con uno de ellos, idearon un contraataque. Mientras los orejas largas esperaban para encender el fuego, un grupo de guerreros orejas cortas los rodeó por la retaguardia y los empujó hacia su propia trampa. La leyenda cuenta que casi todos los hombres orejas largas fueron quemados vivos en la zanja, conocida hoy como Iko Aure, la zanja de Ure. Solo 2 o 3 lograron escapar y esconderse en una cueva. Este evento habría significado el fin de la clase dominante, el cese de la construcción de Moai y el comienzo del período de decadencia y de las guerras tribales que derribaron las estatuas. La tierra de Poike todavía huele a ceniza, dicen algunos Rapanui, con un aire de misterio, aunque los arqueólogos han investigado la zanja de Poike y han encontrado evidencia de fuegos, no hay pruebas concluyentes de un genocidio a gran escala. Muchos creen que la historia es una alegoría de un conflicto social, una lucha de clases que culminó en un cambio de poder violento. Sin embargo, la leyenda persiste con fuerza. Los testimonios orales recogidos por los primeros exploradores, como Thor Heyerdahl, quien popularizó esta historia, son consistentes. Se dice que los espíritus de los guerreros quemados todavía vagan por la península de Poik y que en las noches oscuras se pueden escuchar sus gritos de agonía en el viento. La advertencia de esta leyenda es una lección universal sobre la opresión y la rebelión. Nos recuerda que ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente sobre la injusticia y que cuando la tensión llega a su punto de quiebre, la explosión puede ser lo suficientemente devastadora como para destruir una civilización desde dentro.
La historia de los orejas largas y los orejas cortas es quizás el mito fundacional del colapso Rapa Nui. Sea un hecho histórico o una metáfora, nos habla de una fractura social tan profunda que quemó los cimientos de su cultura y nos deja con la escalofriante pregunta que resuena en las ruinas de la isla. ¿Cuál fue el verdadero fuego que consumió a Rapa Nui? ¿El de una zanja o el de la propia naturaleza humana? Capítulo 4. El Caleuche, el buque fantasma de Chiloé. Dejamos el ombligo del mundo y navegamos miles de kilómetros hacia el sureste hasta llegar a un lugar donde el océano y el bosque se funden en una atmósfera de niebla perpetua y misterio, el archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile. Imaginen una noche sin luna en uno de sus innumerables canales. El agua es negra y helada. El único sonido es el goteo de la lluvia sobre los árboles y el lejano graznido de un ave nocturna. De repente, una música de fiesta rompe el silencio. A lo lejos, ven las luces de un velero antiguo, majestuoso, que se desliza por el agua sin hacer ruido, sin dejar estela. No es un barco de este mundo. Acaban de presenciar la aparición del Caleuche, el buque fantasma más famoso de Chile, un barco viviente que sirve a los poderosos brujos de la isla y que esconde los secretos más oscuros del mar. El origen del Caleuche se pierde en la bruma de los mitos. Una de las versiones más románticas cuenta que es un barco de almas, la morada eterna de todos los que han muerto ahogados en el mar. El Caleuche los recoge y les ofrece una nueva vida a bordo, una fiesta perpetua, a cambio de no volver a ser vistos por los vivos. Pero la versión más extendida y temida es mucho más siniestra. Se dice que el Caleuche es la creación y el medio de transporte del Millalobo, el rey del mar, quien se lo entregó a la mayoría, la sociedad secreta de los brujos de Chiloé, que tienen su base en una cueva legendaria. El barco es para ellos su centro de operaciones flotante. A bordo celebran sus aquelarres, transportan mercancías de contrabando a velocidades imposibles y llevan a los secuestrados para iniciarlos en sus artes oscuras. El barco en sí es un ser consciente, capaz de navegar bajo el agua, de hacerse invisible o de transformarse en una roca o un tronco para no ser descubierto. Las manifestaciones del Caleuche son un espectáculo de belleza y terror. Aparece de la nada en las noches de niebla, siempre acompañado de música y risas, pero esta apariencia festiva es una trampa mortal. Su tripulación está formada por los brujos y por aquellos que han hecho un pacto con ellos. Se dice que estos tripulantes tienen una característica física aterradora. Caminan con una pierna doblada hacia la espalda o con la cabeza girada, moviéndose con una agilidad antinatural. Si un pescador solitario se acerca demasiado, atraído por la curiosidad, corre un grave peligro. Si es de su agrado, los brujos pueden invitarlo a bordo. Si acepta, se unirá a ellos para siempre. Si se niega, o si simplemente lo ve sin ser invitado, la represalia es terrible. El castigo más común es que los brujos le tuerzan la boca, le provoquen una parálisis facial, lo dejen mudo o lo enloquezcan con visiones que solo él puede ver. Mirar directamente al Caleuche es invitar a la desgracia. Por eso, cualquier comerciante que prospera de forma inexplicable es acusado en susurros de tener un pacto con el buque fantasma, usando sus bodegas para el contrabando. Si escuchas música de fiesta en el mar, tapa tus oídos y reza. Advierten los viejos pescadores chilotes a los más jóvenes.
no es una fiesta para ti. Los testimonios son innumerables. Marineros que juran haber visto luces fantasmales danzando sobre el agua. Pescadores que han sentido un frío repentino y un silencio absoluto que precede a la aparición del barco. Y familias que han perdido a un ser querido en el mar y que se consuelan o se aterran con la idea de que ahora navega a bordo del Caleuche. La advertencia es una ley no escrita en los canales del sur. La noche en el mar pertenece a los brujos y su barco es el rey de las sombras. No te dejes seducir por sus luces ni por su música, pues es un canto de sirena que te llevará a un mundo de magia oscura del que no hay retorno. El Caleuche es mucho más que un barco fantasma. Es el símbolo del poder oculto que rige Chiloé, un recordatorio de que bajo la superficie de la vida cotidiana existe un mundo mágico, poderoso y a menudo malévolo. Así que la próxima vez que veas la niebla descender sobre el mar, pregúntate qué secretos podría estar ocultando. ¿Es solo vapor de agua o el velo que usa el buque de los brujos para navegar entre nuestro mundo y el suyo? Capítulo 5. El Trauco, el seductor grotesco del bosque chilote. Dejamos los canales y nos adentramos en el corazón siempre verde y húmedo de la isla grande de Chiloé. El bosque aquí es un laberinto de árboles nativos cubiertos de musgo, helechos y enredaderas. La luz del sol apenas se filtra a través del denso follaje, y el aire está cargado con el olor a tierra mojada y a vegetación en descomposición. Es un lugar de una belleza primordial, pero también de un peligro sutil. Es aquí donde los padres advierten a sus hijas que nunca se aventuren solas, especialmente al atardecer, porque oculto entre las sombras, apoyado en el tronco de un olivillo o un canelo, puede estar esperando una de las criaturas más famosas y repulsivas de la mitología chilena, el Trauco. No es un ogro ni un monstruo de fauces abiertas, es un ser pequeño, un enano deforme de menos de 1 metro de altura, con un rostro horrible, piernas sin pies y un cuerpo contrahecho. Viste un traje de quilineja, una fibra vegetal y un sombrero cónico que oculta su fealdad, pero su poder no reside en la fuerza, sino en su mirada y en su aliento. El origen del Trauco es incierto. Parece haber estado siempre allí, como una personificación de los instintos más salvajes y primarios del bosque. Es una especie de fauno o sátiro local, pero despojado de cualquier encanto o alegría. Es la lujuria depredadora en su forma más pura y grotesca. Vive en las profundidades del bosque, a menudo en el hueco de un árbol, y su única compañía es la fiura, su esposa o hija, un ser aún más espantoso. El Trauco no es un demonio, sino una fuerza de la naturaleza, amoral, guiado únicamente por un deseo irrefrenable, poseer a las mujeres, sin importar su edad, su estado civil o su voluntad. Su leyenda es tan poderosa que durante siglos ha servido como una explicación social para los embarazos fuera del matrimonio. En una sociedad conservadora, culpar a una fuerza sobrenatural e irresistible era una forma de mitigar la vergüenza y el estigma social de una mujer deshonrada. La manifestación del Trauco es insidiosa y aterradora. No ataca físicamente. Su método es mágico. Se esconde y observa a las mujeres que pasan. Cuando elige a su víctima, le basta con que ella lo mire a los ojos. Su mirada, a pesar de su fealdad, tiene un poder hipnótico que la hace caer en un profundo sueño. Una vez que la mujer está indefensa, el Trauco se acerca y sopla su aliento sobre ella. Este aliento mágico se introduce en sus sueños, provocándole visiones eróticas
en las que cree estar con el hombre de sus sueños. Al despertar, no recordará nada con claridad, solo una sensación de confusión y melancolía. Meses después, descubrirá su embarazo. Ese hijo, según el mito, es hijo del Trauco. Con los hombres, su comportamiento es muy diferente. Los odia, los ve como rivales. Si un hombre se lo encuentra, el Trauco utiliza su hacha de piedra, el Pahueldún, no para cortar, sino para golpear y causar torceduras, parálisis o enfermedades reumáticas, conocidas como mal del Trauco. Nunca te internes sola en el monte, niña, que el Trauco te anda buscando, es la advertencia que resuena en cada rincón de Chiloé. Los testimonios de mujeres traucadas forman parte del folclore vivo de la isla. Se dice que para protegerse hay que evitar los bosques en las horas crepusculares y que si uno se lo encuentra, la única defensa es arrojarle un puñado de arena a los ojos, lo que lo asusta y lo obliga a huir. Otros dicen que quemar la corteza del árbol donde se posa lo ahuyenta. La advertencia para cualquiera que explore la isla es clara. El bosque es hermoso, pero no es inocente. Guarda fuerzas antiguas y peligrosas, y el Trauco es la encarnación de sus instintos más oscuros y depredadores. El Trauco es una figura compleja, un monstruo repulsivo, un seductor irresistible, un chivo expiatorio social y un espíritu de la naturaleza. Representa el miedo a lo desconocido, a la sexualidad reprimida y a las fuerzas incontrolables que habitan tanto en la naturaleza como en el interior de cada ser humano. Así que, si alguna vez caminas por un bosque chilote y sientes una mirada pesada sobre ti, si el aire se vuelve denso y un silencio antinatural cae a tu alrededor, apresura el paso. Quizás no sea solo tu imaginación. Quizás el pequeño y terrible señor del bosque ya ha puesto sus ojos en ti. Capítulo 6. La fiura, la envidia que deforma. Si el Trauco es la personificación de la lujuria, su compañera, la fiura, es la encarnación de un veneno aún más corrosivo, la envidia. Habita en los mismos bosques y pantanos de Chiloé, a menudo cerca de su grotesco esposo. Imaginen un tremedal, un pantano de aguas estancadas cubierto de vegetación podrida. El olor es fétido, el aire pesado. Es el entorno perfecto para la fiura, un reflejo de su propia alma corrupta. Ella es la antítesis de la belleza. Es una mujer pequeña, jorobada, con un rostro lleno de arrugas y verrugas y unos ojos rojos que arden de puro odio. Su cabello es una maraña de cerdas duras. Sus manos terminan en garras y su aliento es tan pestilente que marchita las flores a su paso. Su único propósito en la existencia parece ser odiar y destruir todo lo que es bello, puro y virtuoso, especialmente en las mujeres jóvenes, a quienes envidia con una ferocidad que hiela la sangre. Si el Trauco busca poseer, la fiura busca destruir. El origen de la fiura está, por supuesto, ligado al del Trauco. Es su esposa, formando una pareja infernal que representa los peores aspectos de los instintos humanos. Mientras el Trauco, a pesar de su fealdad, posee un poder de atracción magnético, la fiura es pura repulsión. No tiene ninguna cualidad redentora. Es la personificación del rencor, del resentimiento de quien se siente inferior y desea arrastrar a todos los demás a su nivel de miseria y fealdad. Su leyenda sirve como una advertencia moral contra la vanidad y el orgullo. En la cosmología chilota, donde el equilibrio es fundamental, la fiura representa la fuerza del desequilibrio.
la energía negativa que busca corromper la armonía. No es un simple monstruo, es un sentimiento convertido en carne, un recordatorio de que la envidia puede ser una fuerza tan destructiva como cualquier catástrofe natural. La manifestación de la fiura es directa y brutal, a diferencia del sigiloso Trauco. Ella no necesita el engaño. Se la puede encontrar cerca de pantanos o arroyos, a menudo peinando su horrible cabellera con un peine de cristal o plata, un objeto de belleza incongruente que parece ser su único tesoro. Si una persona, hombre o mujer, tiene la mala fortuna de verla, la fiura entra en un estado de furia. La simple presencia de alguien que no comparte su fealdad la ofende. Su ataque principal es a través de su aliento y su grito. Lanza un chillido agudo y penetrante y sopla su aliento fétido, conocido como el vaho de la fiura. Aquel que es alcanzado por este ataque sufre consecuencias terribles e irreversibles. Sus miembros se tuercen, sus huesos se dislocan, su rostro se contrae en una mueca permanente y su cuerpo queda tullido y deformado para siempre. La víctima no muere, sino que queda condenada a vivir con una apariencia monstruosa, un recordatorio viviente del poder de la envidia de la fiura. Es especialmente cruel con las jóvenes hermosas y los hombres apuestos. No te enorgullezcas de tu belleza, que la fiura te puede escuchar. Es la advertencia que las abuelas repiten. Durante siglos, cualquier enfermedad que causara deformidad, como la artritis reumatoide severa o una parálisis facial, era atribuida a un encuentro con la fiura. Se decía que la persona había sido fiurada. La única cura posible era buscar a una machi, una chamán, para que realizara complejos rituales de sanación. La advertencia es una lección sobre la humildad y la empatía. Burlarse de la fealdad ajena o hacer alarde de la propia belleza es visto como una provocación directa al espíritu de la envidia. La fiura nos enseña que la verdadera fealdad no está en el rostro, sino en el corazón, y que el odio puede dejar cicatrices mucho más profundas que cualquier herida física. La fiura es más que un monstruo de pantano, es una fábula oscura sobre los peligros de los sentimientos negativos. Su leyenda es un recordatorio sombrío de que en los rincones más oscuros de la naturaleza y del alma humana existen fuerzas que no buscan más que corromper y destruir la luz. Así que, si alguna vez sientes una ráfaga de aire viciado en el bosque y escuchas un grito que te hiela la sangre, no te detengas a mirar. Corre y reza para que su aliento no te haya alcanzado, porque su envidia deja una marca que ni el tiempo puede borrar. Capítulo 7. La pincoya y el millalobo, la realeza del mar Chilote. Dejamos la oscuridad del bosque para regresar a la costa de Chiloé, pero esta vez no para encontrarnos con el terror, sino con la magia, la belleza y la abundancia. Nos encontramos en una caleta de pescadores al amanecer, el sol tiñe el cielo de colores pastel y el mar está en calma. Los hombres de mar preparan sus redes y sus botes, pero antes de zarpar dirigen una mirada respetuosa a la orilla. Buscan una señal. La señal es una figura femenina de una belleza sobrenatural, con una larga cabellera dorada y vestida solo con algas marinas. A veces la ven danzando suavemente sobre la arena. Ella es la pincoya, la princesa del mar, y su danza decide la suerte de los pescadores. Pero ella no reina sola. Responde a una autoridad superior,
su padre, el rey de todos los mares y sus criaturas, el poderoso Millalobo. El origen de esta familia real marina es una historia de amor entre mundos. El Millalobo, que en mapudungun significa lobo de oro, nació de la unión prohibida entre una mujer mapuche y un lobo marino. Perseguido por su naturaleza híbrida, fue rescatado y adoptado por el gran espíritu del mar, quien le otorgó el dominio total sobre el océano. El Millalobo tiene el torso de un hombre, pero su piel y cabello son de oro puro, y de la cintura para abajo, su cuerpo es el de un lobo marino. Es un ser de una majestuosidad imponente que gobierna desde un palacio en las profundidades. Tomó por esposa a una humana, la pescadora Huenchula, y con ella tuvo 3 hijos, la Pincoya, su hermano el Pincoy y la sirena Chilota. Juntos forman la corte que mantiene el equilibrio de la vida marina. La Pincoya es su hija más querida, la encargada de la fertilidad de las aguas. La manifestación de la Pincoya es un oráculo. Su danza es el lenguaje con el que comunica la voluntad del mar. Si danza mirando hacia el océano, es un presagio de abundancia. Su baile es una invitación a los peces y mariscos para que se acerquen a la costa, llenando las redes. Los pescadores, al verla, se hacen a la mar con alegría. Pero si danza de espaldas al mar, mirando hacia la tierra, el presagio es funesto. Significa que está alejando a los cardúmenes de esa zona. No es un castigo, sino una advertencia. La zona ha sido sobreexplotada y necesita tiempo para recuperarse. El Millalobo, por su parte, rara vez se deja ver por los mortales. Su poder se manifiesta a través de sus hijos y de sus súbditos, como el Caleuche, que es su buque personal. Él es el juez supremo del mar. Castiga a quienes contaminan sus dominios y premia a quienes lo respetan. Cualquier evento marino de gran magnitud, desde una marea roja hasta una bonanza de pesca, es atribuido a una orden suya. Cuida el mar, que el Millalobo todo lo ve y la Pincoya todo lo cuenta. Es un dicho popular entre la gente de mar en Chiloé. Para atraer el favor de la Pincoya, las comunidades deben mantener la alegría en la costa. Las fiestas, la música y las risas la complacen y la animan a bendecir las aguas. La pena y la discordia la ahuyentan. Los brujos, por otro lado, deben rendir pleitesía al Millalobo para obtener sus poderes. Viajan a su corte submarina para ofrecerle sacrificios a cambio de su favor. La advertencia de esta leyenda es profundamente ecológica y espiritual. El océano no es un recurso inagotable, es un reino con sus leyes y sus gobernantes. Los humanos son solo invitados, y su prosperidad depende de mantener una relación armoniosa y respetuosa con el mar y sus espíritus guardianes. La Pincoya y el Millalobo representan la cara luminosa de la mitología chilota. No son monstruos que temer, sino deidades que respetar. Encarnan la profunda conexión de los pueblos costeros con su entorno, una filosofía de vida que entiende que la generosidad de la naturaleza es un regalo, no un derecho. Así que, si alguna vez caminas por una playa solitaria de Chiloé y te parece ver una silueta danzando, no te asustes. Quizás estés presenciando el ritual sagrado que mantiene el equilibrio del mundo, dictado por un rey de oro desde su trono en el abismo. Capítulo 8. El tesoro de Lima y los fantasmas de la isla del Coco. Hicen las velas una última vez, porque nuestro destino final es un punto verde y remoto en la inmensidad del Pacífico, a 500 kilómetros de la costa de Costa Rica, la isla del Coco.
un paraíso de selva impenetrable, cascadas que caen al mar y aguas infestadas de tiburones. Este lugar, hoy un parque nacional protegido, no es famoso por sus mitos ancestrales, sino por una leyenda mucho más moderna, pero igual de poderosa, una historia de piratas, traición y una fortuna tan grande que ha llevado a la locura y a la muerte a cientos de hombres. La leyenda del Tesoro de Lima. La historia comienza en 1820. Lima, la capital del Virreinato del Perú, está a punto de caer en manos de las fuerzas independentistas de San Martín. Los españoles, desesperados por salvar la riqueza acumulada durante siglos, deciden evacuarla. Contratan a un capitán británico, William Thompson, para que transporte el tesoro a Panamá. La fortuna era legendaria: lingotes de oro y plata, joyas, candelabros y la pieza central, una estatua de oro macizo de la Virgen María de tamaño natural, incrustada con cientos de gemas. La tentación fue demasiado grande. En alta mar, Thompson y su tripulación masacraron a los guardias españoles, se apoderaron del tesoro y pusieron rumbo a la deshabitada isla del Coco para esconderlo. Cavaron un hoyo en un lugar secreto y enterraron una de las fortunas más grandes de la historia. La maldición comenzó de inmediato. Poco después de esconder el botín, el barco de Thompson fue capturado. Toda la tripulación fue ejecutada por piratería, excepto Thompson y su primer oficial, a quienes perdonaron a cambio de que revelaran la ubicación del tesoro. Pero una vez en la isla, ambos lograron escapar a la selva. La patrulla española, incapaz de encontrarlos, se fue, abandonándolos a su suerte. Sobrevivieron hasta ser rescatados, pero el secreto del tesoro se convirtió en su carga. El oficial murió, y Thompson, antes de morir, confió el mapa y la historia a un amigo. A partir de ahí, la leyenda se extendió como la pólvora, atrayendo a aventureros de todo el mundo. La maldición no es una criatura, es la propia isla y la paranoia que genera el oro. La selva es un laberinto, el clima es brutal y la isla parece jugar con la mente de los intrusos. Las expediciones terminaban en fracaso, locura y muerte. Los socios se traicionaban, luchaban entre sí y se perdían en la jungla, persiguiendo sombras. La isla no entrega su secreto, dicen los pocos que han buscado y han vuelto cuerdos. Está protegida por los fantasmas de los españoles que mataron. Los buscadores de tesoros, como el famoso August Gisler, que vivió allí casi 20 años, hablan de una atmósfera opresiva. Relatan haber escuchado gritos espectrales en la noche, haber visto figuras sombrías moviéndose entre los árboles y haber sentido una presencia vigilante. La advertencia es clara: la isla del Coco es una trampa. Te atrae con la promesa de una riqueza inimaginable, pero te consume con la obsesión. Es un paraíso que se convierte en un infierno verde, donde el único tesoro que se encuentra es la propia destrucción. El Tesoro de Lima es la quinta esencia de la historia de piratas, pero su maldición es muy real. Es la maldición de la codicia humana, amplificada por un entorno hostil y el aislamiento. Aunque cientos de expediciones han fracasado, la leyenda sigue viva, un imán para los soñadores y los desesperados, y nos deja pensando. ¿Sigue allí la fortuna, esperando bajo la tierra, custodiada por espectros y por la propia locura que genera? ¿O es la búsqueda interminable el verdadero tesoro de la isla? C. Conclusión. Nuestro viaje por estas islas del misterio
llega a su fin. Hemos sentido el poder de los ancestros en Rapa Nui, bajo la mirada de los Moai y los rituales del hombre pájaro. Nos hemos sumergido en la atmósfera mágica y a veces aterradora de Chiloé, navegando con el Caleuch y conociendo a su panteón de criaturas del bosque y del mar. Y hemos sentido la fiebre del oro y la paranoia en la selva prohibida de la isla del Coco. Cada isla, un mundo, cada leyenda, una ventana a la forma en que el ser humano se enfrenta a lo desconocido, al aislamiento y a sus propios demonios internos. Estas historias, nacidas en la soledad del océano, nos hablan de espíritus protectores, de dioses crueles, de monstruos que encarnan nuestros miedos más profundos y de tesoros que desatan nuestra peor codicia. Y ahora les pregunto, ¿son estas leyendas simples cuentos para pasar la noche? ¿O son la expresión de una verdad más profunda? Una energía que realmente habita en estos lugares aislados del mundo. ¿Son los fantasmas y los monstruos reales o son solo el reflejo de los misterios que llevamos dentro? Gracias por acompañarme en esta expedición a los confines de la realidad y el mito. Ha sido un honor ser su capitán en esta travesía. Si el misterio de estas islas les ha cautivado, no olviden dejar un me gusta para que estas leyendas sigan navegando por el vasto océano de la red. Suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse nuestro próximo destino. Y ahora les toca a ustedes. Cuéntenme en los comentarios cuál de estas islas les gustaría visitar y qué leyenda les ha parecido más fascinante. Hasta la próxima, guardianes de los secretos. Sigan explorando, porque el mundo está lleno de islas por descubrir. La manifestación es casi exclusivamente auditiva, lo que la hace aún más aterradora. Comienza como un chirrido lejano y lastimero. Lentamente, el sonido se hace más fuerte, más cercano. Es el crujido de la madera, el traqueteo de las ruedas sobre el empedrado o la tierra, y los pasos pesados y cansinos del animal que la tira.